¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a explicar un poco sobre los cortes en vigas, ya que últimamente me han estado mencionando cómo es que se va a generar estos cortes, en qué intervalo se va a tomar en cuenta, si lo voy a trabajar de izquierda a derecha, derecha a izquierda, etcétera. Infinidad de dudas que puedan tener y para eso nosotros vamos a despejarlas. Ahorita estamos observando, digamos, una viga simplemente apoyada con diversas cargas, ¿no? Hay cargas puntuales, carga distribuida rectangular y carga distribuida triangular. Puede ser que haya mucho más, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Y aparte están observando estas flechas donde me menciona X1, X2. Esto se refiere a los cortes que yo estoy tomando en cuenta. Entonces vamos a verlo de este modo, ¿no? Voy a copiar lo mismo, mejor dicho, la misma viga. Lo que usualmente vemos, ¿no? Con sus distancias establecidas, con sus cargas también indicadas, las letras para identificar desde qué tramo vamos a tomar en cuenta. Y nada, creo que este paso ya ustedes lo deben tomar en cuenta, deben saber calcular también correctamente sus reacciones, porque si las reacciones están mal, quizás aplicar corte ya no sería tan conveniente, ¿no? Pero de todos modos estamos asumiendo que ya ustedes ya lo han calculado, ¿no? Estamos acá solamente para explicar cómo es que tú tienes que aplicar los cortes, cuáles son los criterios que debes utilizar y cuál sería quizás la forma un poco más rápida, un poco más lenta, etc. Digamos que ya tengo que calcular la reacción ayer, ¿no? Estoy inventando. Digamos que nos da 20 toneladas y la reacción FY, ¿no? Porque un apoyo fijo también hay otra reacción, ¿sí o no? Horizontal. En este caso no va a ser tan necesario y además es cero porque no hay fuerzas horizontales. Y en cambio en el apoyo móvil tiene una reacción, ¿no? Vamos a asumir, no sé, que sea 30 toneladas, ¿no? Estamos inventando, recuerden, no es que estas sean las reacciones. Y ahora vamos a aplicar los cortes. Nos piden calcular quizás los diagramas o por otros métodos que ustedes también emplean, doble integración, vía conjugada, etcétera. Para todos métodos, en realidad, es necesario a veces las ecuaciones de fuerza cortante, momento vector y fuerza axial. También hay. Sin embargo, fuerza axial ahorita no la vamos a tomar tanto en cuenta porque no hay fuerzas horizontales y además para este tipo de vigas no va a ser tan necesario. Solamente vamos a generar funciones o ecuaciones de corte y ecuaciones de momento. Por ejemplo, quiero aplicar cortes en todo este tramo de la viga. Por eso ya les había indicado, el primer corte sería justamente acá, desde el punto A hasta la carga puntual. Esa es otra duda que también me dicen. ¿Cómo sé que el corte es ahí? En realidad, los cortes se aplican cuando va a existir una variación de cargas. O sea, va a cambiar, mejor dicho, los cortes de acuerdo a ese tramo. Por ejemplo, empiezo en el punto A y sabemos que hay una fuerza cortante, ¿no? Una reacción vertical. Sigo avanzando, no hay nada de cargas, sigo avanzando, hasta que me topo con una carga puntual. Una vez que ya existe esta carga puntual, necesariamente ahí yo tendría que aplicar otro corte, ¿no? Porque el primer corte, recuerda, este de acá, que es X1, es donde tú estás comenzando, con la carga de 20. Entonces ahí se aplica un corte. Ya cuando me encontré con esta carga puntual, quiere decir que ahí nomás va a haber otro corte. Y yo sigo avanzando, seguimos avanzando, hasta que llego al punto B y me encuentro con una carga distribuida rectangular. Quiere decir que ahí se va a aplicar otro corte. Y miren lo que había indicado, X1, X2, X3 cuando corta la carga distribuida. Seguimos avanzando y justamente en el punto C, ¿qué pasa? Ya no hay más carga, ¿sí o no? Existe una variación, mejor dicho. El tramo se vuelve quizás diferente. Entonces ahí también va a haber un corte. Y de repente usted me pregunta, pero al comienzo, si hay una carga y acá hay un tramo donde no hay nada, ¿no debería haber dos cortes? No, pues, si recién estamos comenzando. En cambio acá no. Acá culminó la carga distribuida y ahora ya no va a haber más cargas o en todo caso existe una variación. Ahí también se aplicaría otro corte. Y recuerda también que nosotros aplicamos cortes de acuerdo también a los intervalos de cada tramo. Porque queremos también quizás hallar quizás su fuerza cortante, momento flector en cada punto. Por eso también es necesario adecuar bien los intervalos. Sigo avanzando, justo me encuentro con una carga distribuida. Pero antes de seguir avanzando, estoy yo ahorita mencionando los cortes que se va a ir aplicando en cada punto. Todavía no estoy definiendo si voy a trabajar de izquierda a derecha, derecha a izquierda, tal como se está viendo acá en estas flechas. Así que por ahora estamos viendo dónde se podría aplicar el corte. Seguimos avanzando, ya empiezo con el tramo D, otro tramo, y hay una carga triangular. Quiere decir que ahí va a haber otro corte más, ¿sí o no? Porque hay una variación.
Sigo avanzando, llego al punto E y ya no hay más carga. Quiere decir que ahí culmina, porque también va a cerrar con el último apoyo. En conclusión, ¿cuántos cortes estamos considerando? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cortes van a ser necesarios para poder ya generar nuestras funciones. Ahora hay que saber desde qué punto o desde qué lado vamos a trabajar. Por ejemplo, para el corte número 1, tal como estamos viendo acá en la flecha, ¿no? Esta parte de acá, el primer corte, voy a colocarle con número mejor para que se den cuenta. Corte 1, este de acá es el 2, corte 3, 4, 5 y 6. Para el corte 1 es más práctico y más sencillo trabajar de izquierda a derecha, para que los cálculos sean pocos, ¿sí o no? Porque tú vas a hacerlo de este modo. Vas a colocar aquí corte 1, ¿qué intervalo se va a aplicar? Recuerda que X va a ser la distancia. X tiene que ser menor o igual, como también, X tiene que ser mayor o igual, como también menor o igual, de acuerdo al intervalo. Por ejemplo, vamos a empezar en el punto A, porque estoy trabajando de izquierda a derecha. Sería desde 0, porque ahí comienza, ese es mi punto de coordenada 0, 0, aquí. Y va a culminar donde va a empezar el segundo corte, digámoslo así. Desde A hasta la carga puntual. ¿Cuánto de longitud hay? 2 metros. Entonces el intervalo va a ser de 0 a 2. Dibujo esa parte, ¿no?, de la viga, el apoyo fijo con el tramo. Y acá justamente tú vas a hacer una proyección. Ahí tú estás cortando y al momento de cortar se generan tres fuerzas internas. Una va a ser la fuerza normal o fuerza axial, la fuerza cortante, que es una fuerza vertical denominada con la letra V, y un momento que va a ser, ¿no?, en este caso, el momento vector o la ecuación de momento. ¿Por qué tiene estos sentidos? ¿Por qué es así? Siempre va a ser así. En realidad, esta es una convención. Ya está establecido. Cuando tú haces un corte de izquierda a derecha, tomando en cuenta esta flecha así, X, digamos X1, la cortante tiene esta configuración. Va hacia abajo, la normal va hacia la derecha y el momento tiene un sentido antihorario. Esa es la forma como tú tienes que ir evaluando las fuerzas internas, ¿no?, al momento de hacer el corte. ¿Qué se va a colocar también? No nos olvidemos su reacción, pues, ¿no? Tiene una reacción acá de 20 toneladas. Bueno, no hay reacción horizontal. Y genero mis ecuaciones de momento. Hay unas formas quizás que yo pueda desarrollar un poco más rápido o al ojo, digámoslo así, haciendo de este modo. Primero la forma tradicional. Quiero hallar la ecuación de la fuerza normal. Dice, sumatoria de fuerzas en X, digamos que hacia la derecha sean positivos e igual a 0. Coloco todas las fuerzas horizontales. No hay reacción horizontal, solamente hay la fuerza N. No hay más fuerzas, entonces decimos que N vale 0. Esa es nuestra primera ecuación. La ecuación nos está dando un valor de 0. Ahora quiero generar mi ecuación de la cortante. Decimos sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo igual a 0. Lo mismo, 20 menos V, no hay más fuerzas verticales, no hay cortantes, igual a 0. En conclusión, la cortante vale 20. Esa es su ecuación. Y finalmente, la última ecuación, que es sumatoria de momentos con respecto al corte, vamos a decir así. Digamos que en los sentidos que sean de forma antihoraria, sea positivo, igual a 0. 20 va hacia arriba, me genera un momento horario, porque estoy multiplicando esa distancia x1, ¿no? Es fuerza por distancia, recuerden, tiene que ser la fuerza perpendicular. Y me genera un momento horario. Como es horario va a ser negativo, menos 20 por x, y el momento que está actuando acá en sentido antihorario, más m igual a 0. Despejo m, me va a dar un valor de 20x, 20x positivo. Y ya está. Esas son nuestras ecuaciones de normal, cortante y momento, y ya tú puedes reemplazar con el intervalo. Cuando x es 0, cuánto vale la cortante. Cuando x es 2, cuánto vale, así con todas estas ecuaciones. Pero ¿qué pasa aquí? Una forma más directa, quizá, para no hacer todo esto, es de la siguiente manera. Digamos que quiero hallar mi normal. No hay, pues, digamos que si hubiese habido, ya, que sea, no sé, 80. Yo coloco así, n. Si la fuerza normal tiene el mismo sentido, ¿no?, que el corte,
va a ser negativo. Y mira, lo comprobamos acá, si no, dices 80 más n igual a 0, despejas el n, vale menos 80. Forma rápida. Si el 80 hubiese sido hacia la izquierda, o apuntaba en ese sentido, cuando tienen sentidos opuestos al corte, quiere decir que es positivo, ¿no? Ahí sí creo que ya todos se dieron cuenta. Es el mismo criterio para la cortante. Mira, 20 va hacia arriba y la cortante va hacia abajo. Tienen sentidos opuestos, entonces sería positivo. Por eso acá no dio positivo. Y para el momento también. El momento me genera un momento, perdón, la fuerza de 20 me genera un momento horario y acá el corte es antihorario. Sentidos opuestos sería positivo, 20 por X. Esa es una forma quizás más directa, ¿no? Es un consejo que quizás les doy o un tip para que ustedes también lo apliquen. Eso fue entonces el corte número uno. Sencillo, ¿sí o no? El corte 2 también. Tiene que saber si trabajar de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Obviamente que va a seguir siendo de izquierda a derecha. O dígame, el corte uno hubiera sido mejor aplicar de derecha a izquierda. Si tú haces todo esto, mira, vas a tener que dibujar todos estos tramos, todas estas cargas y finalmente calcular tus ecuaciones. En realidad la ecuación es distinta, pero el valor va a ser lo mismo, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que cuando digo el momento cuando x vale 2, 20 por 2, 40. Y cuando yo calculo mi ecuación de momento de derecha a izquierda, o sea, de este modo, dibujo, no sé, toda la carga triangular, la carga rectangular, acá hay una carga puntual, el apoyo móvil, 30, y acá justamente hacía mi corte. Cuando es un corte de derecha, así, a derecha izquierda, esto es al revés, ¿no? De lo que era anteriormente. Ahora la normal va hacia la izquierda, la cortante va hacia arriba y el momento tiene un sentido horario, es todo lo opuesto. Vas a tener que calcular todas las fuerzas resultantes, vas a tener que aplicar sumatoria de fuerzas verticales y en las finales la ecuación quizás va a ser distinta, pero los valores van a ser lo mismo. Vas a reemplazar ahora ese último intervalo. ¿Cómo va a ser el intervalo ahí? Va a ser donde culminó, digamos, el corte o quizás la longitud. Miren, este corte es el corte uno pero de derecha a izquierda, ¿no? Como está la flecha azul. Va a ser desde esta longitud, todo esto. ¿Cuánto es eso? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. El intervalo va a ser de 16 hasta el último tramo, que viene a ser 2 metros más, 20, 18. De 16 a 18, ese es el intervalo. Cuando x es 16, tiene que ser igual que cuando x es 2, ¿sí o no? Cuando era de izquierda a derecha, en este punto. Entonces ya se van dando cuenta, ¿no? Creo que sí me entiendo la mayoría. Acá cuando digo x es 2, el momento me da 40. En cambio acá cuando x sea 18, porque 18 se ubica acá, y ahí cuando es de izquierda a derecha el 2 también se ubica acá, me tiene que dar también el valor de 40. Eso es lo que trato de explicar entonces. ¿Qué más conveniente? Por lógica, viéndolo de la forma más práctica, de izquierda a derecha, más rápido. Y hacemos lo mismo para los siguientes cortes, ¿no? Ahora vamos a evaluar el corte número 2. Vamos a explicarlo a detalle como siempre. Colocamos corte 2, el intervalo va a ser donde culminó el anterior corte, o sea, el corte 1, en otras palabras, en 2, porque ahí justo está la carga puntual, a 2 metros, hasta, digamos, antes que empiece el corte 3, ¿no? O sea, el corte 2 culmina justo en el punto B porque ahí inicia una carga distribuida. Sería de 2, sumado 2 para que llegue al punto B, 4. De 2 a 4 es el intervalo. Dibujamos el tramo, un apoyo fijo, acá hay una carga puntual, digamos de 3 toneladas. Y nada, pues no, seguimos colocando las reacciones. Este es 20, este es mi X, y acá también se generan los esfuerzos, ¿no? Cortante, momento y normal. N. Hacen lo mismo, el mismo criterio. Cortantes, ya sé cómo es. 20 va hacia arriba, la cortante es hacia abajo, opuesto, sería positivo. 20 y este 3 tiene el mismo sentido, miren, tiene el mismo, sería negativo. La final sería 17. La ecuación normal para todo va a ser 0 en realidad porque no hay fuerzas horizontales, recuerden. Y el momento, ¿cómo sería en este caso? 20 por x, me genera un momento horario con respecto al corte, tiene sentidos opuestos, va a ser positivo.
20x. Y este 3, ¿cuál sería la distancia? Va a ser desde este punto hasta el corte. Bueno, recuerda que ya tienes esta distancia de acá. Esto mide 2 metros. Entonces, si todo esto es x y hasta acá es 2, ¿cuánto sería esta otra distancia? Simplemente la resto. X menos 2. Va hacia abajo y me genera un momento antihorario. Tiene el mismo sentido que el corte, entonces va a ser negativo. Menos 3 por x menos 2. Y eso es todo. Ahí está tu ecuación de la normal, de la cortante y el momento. Y hacemos lo mismo con los diferentes gramos. Ya se va a volver un poco más complicado cuando empecemos en el corte 3, ¿sí o no? Este es el corte 3. Sería conveniente de izquierda a derecha, derecha a izquierda. En realidad creo que ya se podría decir que tienen ya la misma casi longitudes. Pero de todas maneras vamos a aplicar de izquierda a derecha para que vean cómo se trabaja. Colocamos acá, corte 3, el intervalo va a ser desde donde culminó el anterior corte, o sea en 4, esta parte de acá, en el punto B, hasta el punto C, ¿no? Porque ahí justamente hay una variación y comienza el corte 4. Sería de 4 hasta, sumando 3, 7. De 4 a 7 es el intervalo. Y volvemos a dibujar ese tramo de el apoyo fijo, la carga puntual, y acá está la carga distribuida. Vamos a hacerlo de otro color para que se den cuenta. Por si acaso esta carga distribuida no es, ahí no culmina, o sea, no estoy colocando los 3 metros. Estoy indicando nada más que hasta aquí sería el corte y estamos cortando la carga distribuida, ¿no? Cortante hacia abajo, momento antihorario y normal hacia la derecha. ¿Cuánto vale esta carga distribuida? Tiene una magnitud de 10 toneladas sobre metros. Ahí está. Bueno, esto es 20, hacemos lo mismo, ecuación n0, ecuación de la cortante, 20 hacia arriba, esto va a seguir siendo igual, porque casi se repite las primeras cargas. Menos 3, y acá ahora tengo que hallar la fuerza resultante de esta carga distribuida. Si yo sé que hasta acá mide 2 metros, este 3 voy a aplicar luego momentos, ¿sí? Entonces va a seguir siendo, en otras palabras, x menos 2, ¿sí? Esto va a seguir siendo x menos 2, recuerden, porque hasta acá está culminando su distancia. X menos 2. Y ahora acá necesito hallar esta distancia. ¿Cómo lo calculamos? Si yo sé que esto de acá también mide 2 metros, ¿sí? Miren, esta distancia también mide 2, ¿no? Hasta acá. Entonces, ¿cuánto sería esta distancia? Por lógica, a ver, vamos a cambiar de color. Esto de aquí sería todo x menos 4, ¿no? Toda esa distancia. X menos 4 justamente es esa distancia de la carga rectangular. Y bueno, puedo hallar ya su fuerza resultante, base por altura. ¿Cuánto es la base? X menos 4. ¿Cuánto es la altura? 10. Esta es su fuerza resultante. Y recuerda que eso se ubica en su centro de gravedad. Vamos a indicarlo justamente ahorita. Vamos a bajar esto. Y acá voy a colocar de otro color que se ubica en la mitad. X menos 4 entre 2. Así vamos a indicarlo. X menos 4 entre 2. No sé que muchos a veces tienen ese problema de identificar cuál sería la distancia. Acá lo estamos explicando de manera detallada. Momento, esto va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Recuerden, 20x menos 3 por x menos 2. Y finalmente también va hacia abajo, sería antihorario, tiene el mismo sentido negativo. Menos x menos 4 por 10, que es la fuerza resultante, multiplica, a ver, vamos a colocarlo más hacia la izquierda, multiplica a, esta es la distancia, ¿sí? Hasta el corte. ¿Cuánto es? X menos 4 entre 2. Y eso es todo. Ahí está. ¿Esto puede simplificarlo? Claro que sí. A ver, esta parte podría ser menos 10 por x menos 4 al cuadrado entre 2, ¿no? Mitad 1, mitad 5. Y bueno, ya eso depende de cada uno cómo lo quiera dejar expresado. Pero hasta acá ya sabemos que es nuestras tres ecuaciones. Creo que no está siendo tan complicado, pero bueno, quiero explicarlo siempre de esa manera para que todos también puedan aprender. El corte 4 ya se vuelve quizás más mecánico, podría ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. A ver, vamos a trabajar tal como acá lo hemos representado. Ese sería, ya, corte 6. Bueno, cuando tú vas a tomar en cuenta ya de derecha a izquierda, yo te recomiendo que ese corte sea comenzando desde ese extremo. O sea, así, este que sea el 5
Y el 6 va a ser justamente este corte que va a culminar acá en este punto, ¿sí o no? Tal como sucede con el X4, ¿no? Creo que todavía no estamos evaluando el corte 4. A ver, hemos hecho hasta el 3, ya. Falta el 4 todavía. El 4 lo vamos a trabajar entonces como está acá, de izquierda a derecha. Indicamos corte 4, X, donde va a ser, donde culminó el anterior corte, o sea, en 7, hasta esta parte de acá, o sea, hasta acá es 7. Tengo que sumarle 3 para que llegue al punto D, va a ser 10. De 7 a 10 es el intervalo. Dibujamos nuevamente todo ese tramo. Tenemos el apoyo fijo, la carga puntual, la carga distribuida. Y acá, bueno, a ver, yo te lo he hecho demasiado extenso, creo. Va a ser hasta acá nomás. Hasta ahí. Y coloco los cortes. O las fuerzas internas donde pasa ese punto. Cortante, momento y normal. Copiamos todo esto de aquí. Esto es X. Esto sigue siendo 2. Esta distancia también va a ser, ¿no? De la carga puntual X menos 2. Acá sí veo que se va a considerar la misma distancia, miren. Por ejemplo, esto de acá es 2. Esta base, ¿cuándo sería? Esto ya lo tenemos. Si no me equivoco es 3. A ver. La carga distribuida, sí, 3. Si te das cuenta, cuando el corte no pasa por esa carga, se va a mantener su misma distancia, pues. No es que ya le coloques X menos algo. Recién acá podría ser esta distancia X menos 2 más 2 4 más 3 7. Pero no va a ser necesario, porque no hay una carga ahí por ahí que quizás vayamos a utilizar. Entonces hasta acá no hay problema. Eso es todos los datos que tienes que tomar en cuenta. Colocamos normal, sigue siendo 0. Cortante, en este caso, bueno, esto de aquí sigue siendo 20. A ver, este es 3, este es 10 toneladas sobre metro. Ya. Calculamos su fuerza resultante, base por altura. La base es 3, su altura 10, 10 por 3, 30. Nada más, eso estamos indicando. No ha pasado casi nada nuevo. Y bueno, cortante, el mismo criterio. Esto va a seguir siendo lo mismo, ¿no? De los cortes anteriores. 20 positivo, menos 3. Acá hacia abajo sería menos 30. Y nada más. Finalmente, ¿cuánto sería? 20 menos 30, menos 10, menos 3, menos 13. Entonces, copiamos el valor que tenemos, menos 13. Ahí está, ecuación de la cortante, muy sencillo. Y ecuación del momento, también, ¿no? Esto se repite, 20x menos 3 por x menos 2, ¿no? Esta distancia, ahí lo tenemos. Y finalmente esto sería menos 30, ahí, ahora sí viene ese punto clave. Sí, sería la distancia desde acá hasta el corte. ¿Cuánto sería esa distancia? Si yo sé que 30 se ubica en la mitad de 13, 1.5, y acá también 1.5. Entonces, en conclusión, va a ser desde este punto hasta acá. ¿Cuánto es? Si hasta acá está midiendo 2 más 2, 4, más 1.5, 5.5. Y me falta esta distancia de acá. Esto. Si todo mide x y hasta acá nomás es 5.5, esto sería x menos 5.5. Así es como se evalúa entonces la distancia cuando se aplica momento, ¿no? No hay otra forma, porque todo esto está representado por un corte. Menos 30 por x menos 5.5. Y eso sería entonces con respecto al corte 4. Y ya podemos comenzar con el corte 5, que justamente está acá, en la parte derecha, ¿no? Cuando está el apoyo móvil. Esa parte ya se vuelve sencilla. Cuando yo evalúo ahora este corte, corte 5 de derecha a izquierda, esto se va a mantener así, ¿ok? Creo que otros le cambian, no sé, le colocan quizás en el otro sentido, pero manténgalo así. O véanlo de esta perspectiva. El corte 5 va a ser de F hasta E, pues, ¿no? Acá lo he denominado con otro número. Bueno, no importa. Lo vamos a trabajar tal como está acá. Este va a ser el 5. Vamos a cambiar esto para que no haya problemas. Este va a ser el corte 5 y este es el corte 6, ¿no? Ya, el corte 5 sería de F hasta E, porque ahí culmina su corte y además comienza otro, de 0 a 4 metros. Eso es lo que yo estoy representando, de 0 a 4, ¿no? Porque aparentemente puede decir, esto es de izquierda a derecha. No, pues ya de un comienzo estoy mencionando que va a ser de ese modo.
ese tramo es corto, ¿no? Es más conveniente, o dígame, el corte 5 lo vas a aplicar, digamos, de izquierda a derecha. Creo que sería generar más extensión y perder mucho tiempo. Entonces, para que sea más práctico, de derecha a izquierda el penúltimo corte. Copio acá el apoyo móvil, un tramo, coloco las fuerzas internas que se generan ahí. La cortante, recuerden, es todo lo contrario, ahora va hacia arriba, momento horario y la normal hacia la izquierda. Indicamos acá X. A ver, esta reacción creo que es 30, le hemos denominado así. 30. Normal, 0. Cortante, tienen el mismo sentido, negativo. Momento multiplica toda esta distancia, que es X. Me genera un momento en sentido antihorario. Entonces acá es opuesto a la ecuación del momento, ¿sí o no? Al corte. Como son opuestos, va a ser positivo. 30 por X. Nada más. Ahí está, el corte 5. Ahora el último corte, que ya viene a ser el corte 6. Ahí sí va a venir un poco más de complejidad. El intervalo, eso ya lo sabemos, sería desde el punto E, o sea, en 4, cuando culminó el anterior corte, hasta el punto D, donde ese punto D, recuerda que es el corte 4, si no me equivoco, donde culminó la distancia. Ahí va a tener que ser igual, como digo, con respecto al momento. En cortantes, quizás también, en ciertos casos, si es que hay una carga de repente en este punto, ahí sí varía, pues, ¿no? O de repente también un momento, si hubiese ahí. Entonces son cosas que ya lo irán viendo con la práctica y con el desarrollo de ejercicios que también vayan realizando. Ya, el corte 6 está cortando, mira, esta carga triangular. Puedes trabajarlo de izquierda a derecha. Algunos lo hacen así porque quieren evitar encontrarse con una carga trapezoidal. ¿A qué me refiero? Si yo hubiese hecho el corte de izquierda a derecha, como están viendo acá, así, con la flecha roja, cuando hacías ese corte, este tramo donde está la carga triangular, cuando cortas va a seguir siendo un triángulo, ¿no? Un triángulo. Y vas a tener que hallar esta altura aplicando semejanza de triángulo, ¿no? O relación de triángulo. ¿Cómo calculas esa altura? Mira, coloco la carga rectangular normal que está ahí. Este es el corte, digamos. Este es X. Digamos su altura H. La altura total ya lo tengo. Y la base total, la longitud total también. Vale 4 metros. ¿Qué hacíamos acá? Bueno, altura mayor de triángulo es a su base mayor 4 y esto es igual a este triángulo pequeño que viene a ser su altura de ese triángulo, h, es a su base que es x, ¿no? Todo este es x, ahí ya se aplicó el corte. Despejas el h, 6 sobre 4 me da un valor de 3 medios, ¿sí o no? 3 medios o 1.5. 1.5 y el X pasa a multiplicar. Esa es la altura que estoy haciendo del corte y encuentro su fuerza resultante y ahí ya puedo calcular mis ecuaciones. En cambio acá yo voy a aplicar este corte de derecha a izquierda. Vamos a hacerlo de la forma donde varios no quieren realizarlo, porque aquí te topas ahora con una carga, digamos, de figura trapezoidal. Vamos a explicarlo. Corte 6, el intervalo es, ya mencionamos, de 4 a 8. Colocamos aquí 4 a 8, dibujamos ese tramo, el apoyo móvil, esto vale 30. Aquí justamente está esa figura, ¿no? Así, más o menos como un trapecio. Estamos cortando ahí. Miren, no dibujen todavía estas flechas para que no se confundan. Dibujen solamente una figura, así, como un trapecio. Déjenlo así. Estás cortando esta parte. Acá están las letras. Bueno, ya sabemos a qué nos referimos. Indicamos acá el corte, hasta acá va a ser X, esta distancia ya lo tengo, si no me equivoco es 4 metros, y yo sé que esta distancia de una vez ya lo puedo calcular directamente, esto sería X menos 4, ¿sí o no? Justo acá has hecho el corte, ¿no? Vamos a colocar un poco más a la izquierda para no chocar ahorita con esa altura que vamos a calcular. Recuerda, esto de acá lo estoy mandando acá nada más, para evitar complicaciones a la hora de graficar ahí o hallar sus alturas. Esto va a ser la cortante, perdón, esto va hacia arriba, momento en sentido horario y normal hacia la izquierda. ¿Qué sucede acá?
necesito encontrar sí o sí las alturas que va a tener esta carga trapezoidal. Yo les recomiendo que hagan estos ejes, que proyecten. Pero antes, a ver, voy a mover esto hacia la derecha. También recomiendo que hagan una proyección de este modo, así. Aparte, pues en una hoja de borrador, para que se den cuenta, y donde culmina ahí la carga, ¿no? Hasta ahí más o menos, digamos que es como que la carga triangular, para que sea más práctico. Esa es otra forma que yo les voy mencionando. Yo sé ahorita que todo esto, a ver, vamos a cambiar esto. Todo esto mide inicialmente 4 metros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso sí lo sabemos, la carga rectangular 4 metros. Entonces, yo voy a tomar en cuenta también la altura, porque yo ahorita no puedo conocer esta ni esta altura, ¿sí o no? Si yo conozco este de acá, ya puedo encontrar la altura total, pero ahorita no va a ser tan necesaria la altura total. ¿Por qué? Porque también es recomendable cuando tengan cargas trapezoidales que lo particionen en dos figuras, uno en un rectángulo y el otro en un triángulo. Esas dos figuras que debemos calcular. Porque otros también creo que trabajan con una figura trapezoidal en sí, aunque no sería tan lógico. Lo más práctico y más simple es particionarlo en dos figuras. Esta parte de acá vamos a hacer así. Todo esto ya sé cuánto mide, digamos 6 toneladas sobre metro, es su altura total. Y vamos a aplicar como relación de triángulos, ¿no? Todo esto de aquí vamos a darle estos colores para que se pueda identificar. Este es el triángulo mayor, color amarillo. Decimos 6 es a su base total, que es 4, como esto de aquí, yo puedo calcular este con esto. A ver, sí, tú puedes colocar ahorita la distancia, pero yo no recomiendo que hagan así. Yo lo que recomiendo es que encuentren mejor esa altura, la de arriba, ¿no? Esto de aquí, digamos que sea h. Colocas acá. Esto es igual a h, es a su base. ¿Cuándo es esta base? Ya lo tenemos, ¿sí o no? Creo que acá lo moví, por eso no están entendiendo un poco mejor. Este de acá, ¿sí o no? H es a su base, ¿sí o no? ¿Cuánto es esa base? X menos 4. Y nada, despejas el H, 6 entre 4, recuerda que era 1.5, sería 1.5 por X menos 4. Ya tienes el valor de H. ¿Puedes calcular el valor de esta altura de rectángulo? Claro que sí. Si todo este es 6 y este es H, esto sería 6 menos H. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Hallar sus fuerzas resultantes, ¿sí o no? Primero para la carga rectangular, base por altura, la base es X menos 4 y la altura sería 6 menos H. 6 menos H, ahí está. Y eso es todo, pues, ¿no? El área de un rectángulo, base por altura. Hacen lo mismo ahora, pero para la carga rectangular. Base por altura entre 2. La base es X menos 4. La altura es H, que ya lo tengo, que es 1.5 por X menos 4. Y todo esto se divide entre 2. Ya lo tenemos y ubicamos su centro de gravedad. Para el rectángulo es en la mitad. Si este es X menos 4, este está ubicado a X menos 4 entre 2. En cambio, para la carga rectangular, esto sería diferente. A ver, vamos a bajar esto. Ahora sí, para la carga rectangular, su fuerza resultante, este de aquí, va a ser, recuerden, a un tercio del ángulo recto. Este es el ángulo recto de 90 grados de la figura triangular, un tercio de la base, que es x menos 4. Y esta otra distancia es 2 tercios por x menos 4. Eso está en tablas en realidad. Ya deben saber el centro de gravedad que va a tener cada figura. Y eso sería muy simple. Ahora ya puedes generar tu ecuación de la normal, cortante y momento. Sería n igual a 0, cortante, el mismo criterio. Miren, todas estas fuerzas resultantes van hacia abajo, son opuestas, por lo tanto va a ser positivo. En cambio, la fuerza de 30 va hacia arriba. Sería menos 30 más x menos 4 por 6 menos h. Bueno, el h ya lo reemplazarás aquí. Menos x menos 4. A ver, creo que acá no me alcanza un poco de espacio. Vamos a moverlo un poco hacia la izquierda. Ahora sí. X menos 4 por 1.5 por X menos 4 y todo esto dividido entre 2. Ahí está. Hacen lo mismo para la ecuación del momento. También acá sería 30, me genera un momento antihorario opuesto al corte positivo. Vamos a indicarlo
de este modo mejor, momento menos, perdón, positivo, ¿no? Positivo acá también lo hemos tomado así, 30x. 30x, toda la distancia, 30 por esta longitud x, al corte, recuerda, 30x. Acá para esta carga triangular su fuerza resultante va hacia abajo, me genera momentos horarios. O sea, tiene el mismo sentido de corte, va a ser negativo. Menos, decimos, x menos 4. Acá habrá un corchete para que no se confunda, porque muchos se confunden. Sería x menos 4 por 1.5 por x menos 4, dos paréntesis sería para cerrarnos esta parte de aquí, entre 2, todo eso multiplicado por la distancia. ¿Cuándo es esa distancia? Va a ser desde este punto hasta el corte, que es 2 tercios de x menos 4. Ahí está. Y cerramos el corchete. Yo sé que esto se vuelve un poco, digamos, emborroso, pues, ¿no? Son bastantes números y nos podemos equivocar, pero es así. Eso aplicamos cortes y tenemos que hacerlo de ese modo. O faltaría, mejor dicho, el último. Vamos a hacerlo más abajo. También va hacia, en ese sentido, me genera un momento horario, va a ser negativo también. Decimos menos x menos 4. A ver, esto sería x menos 4. Hagamos un corchete también para no confundirnos. Por 6 menos h. 6 menos es 1.5 por x menos 4. Esa es la fuerza resultante y multiplica la distancia que sería acá x menos 4 medios, ¿no? Eso es para la carga rectangular. Por x menos 4 medios. Y eso sería todo. Ya tú reemplazas cuando x es 4, cuánto sería el valor, o cuando x es 8. ¿Qué hubiese pasado si tomaba de la otra manera? O sea, ese h lo calculé para esta altura, ¿sí? Tú también pudiste haber trabajado así, miren. Podemos haber hecho esto. A ver, vamos a darle otro color acá, para no confundirnos. Esta es la figura trapezoidal que teníamos en cuenta. Acá se particiona. Tú puedes tomar quizás, mira, esta parte. Hasta acá ya sabemos de por sí que es x menos 4. Entonces decimos acá, esto va a seguir siendo 6, recuerda. Ahora yo quiero calcular esta altura. Dices h, ¿y cuánto mide todo esto? Obviamente que ya lo tenemos, ¿sí o no? Esta altura, a ver, recuerda que necesitaría esta distancia. Digamos, yo le voy a denominar quizás x. Sería altura mayor 6 es a su base mayor, que ya lo tengo. En este caso mide 4. Ahí está. Igual a ahora este triángulo pequeño, ya no va a ser el de arriba. Sería h es a esta base, es x. ¿Cuánto sería en realidad? Mira, si tú te das cuenta, cuando lo mides toda la longitud, digamos del apoyo móvil, miren, del apoyo móvil hasta este punto. ¿Cuánto es esa distancia? Ahí lo tenemos. El apoyo móvil hasta el punto D, donde culmina ese triángulo. Sería 8, ¿sí o no? Entonces colocas esta parte, todo esto de aquí. A ver, voy a hacerlo un poco más abajo para que no se confunda. Ya. Esto de aquí es 8. Todo esto. Ahí mide 8 metros. Y tú estás colocando el X hasta acá, ¿sí o no? Miren. Hasta acá, hasta el corte. Entonces, por lógica, esto sería toda la distancia 8 menos X. Y ahí está, esa es tu base. Colocas acá 8 menos X. Y despejas el valor de H. Esto sigue siendo 1.5 por 8 menos X. Esa es otra forma, como les digo, quizás al comienzo no lo vas a ver de forma directa. Por eso yo recomiendo mejor que lo hagan de la otra forma, ¿no? Como lo he explicado ahorita con los cortes, con las ecuaciones también. Y bueno, eso sería todo para este ejercicio. Ha sido más que nada explicaciones de cómo deberías generar tus cortes. Recuerda que siempre hay que tomar en cuenta también el tiempo, es muy necesario, ya que a veces no alcanza cuando uno desarrolla una evaluación, y saber qué criterios poder utilizar a la hora, ¿no?, de desarrollar estos problemas. Espero que le haya servido el video nuevamente. Cómo me apoyas o cómo ayudas a que siga generando más videos, simplemente compártelo, comenta, dale like y más que nada interactuar de esa forma para que todos puedan visualizar este mismo. Así que conmigo será
Hasta un próximo video.